Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado La Madre, la fuente del agua de la vida. Una vez compartí con ustedes la historia de un hombre llamado Lawrence. Él y algunas personas de Arabia fueron invitados a París. Como pueden imaginar, en el desierto de Arabia, el agua es un recurso muy valioso para quienes viven allí. Un día, mientras los árabes estaban hospedados en un hotel de París, abrieron el grifo y salió agua a chorros. Era algo que nunca antes habían visto, ya que venían de un lugar donde el agua escaseaba. Después de terminar todo su itinerario, no se podía encontrar por ninguna parte a los árabes, aunque tenían que partir ese día. Finalmente, él fue a buscarlos a sus habitaciones. Fue allí donde los encontró, tratando de sacar el grifo. Entonces les preguntó, ¿por qué intentan sacar el grifo? Respondieron, si podemos regresar a Arabia con este grifo, ya no tendremos que preocuparnos por el agua. Por eso tratamos de llevárnoslo. Hermanos, ¿puede salir agua solo con un grifo? Como no sabían cuál era la fuente del agua, malinterpretaron que el agua saldría mientras tuvieran el grifo. Como sugiere el título del sermón de hoy, la fuente del agua de la vida es sumamente importante para nosotros. Entonces, ¿cuál es la fuente del agua de la vida y qué tan preciosa es para nuestra vida espiritual? Reconozcamos una vez más lo importante que es para nosotros recibir el agua de la vida. Hoy, estudiemos en la Biblia por qué la Madre Celestial es absolutamente necesaria para nosotros. ¿No hemos aprendido que las cosas terrenales son figura y sombra de las celestiales? ¿Cuál es el elemento más esencial para que exista vida en la tierra? Es el agua. Si nuestro cuerpo pierde un 2% o incluso un 1% de agua, sentiremos mucha sed. Aunque el 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, sentimos una sed insoportable aunque solo perdamos el 1% de nuestra agua. Si perdiéramos el 12% del agua de nuestro cuerpo, moriríamos. Sin agua, los seres humanos no podemos realizar nuestras actividades diarias, ni sustentar nuestra vida. Además, si observamos las 4 cunas de la civilización, podemos comprender claramente lo importante que es el agua para la humanidad. ¿Saben cuáles son las 4 cunas de la civilización? Son la civilización del Valle del Río Indo, la civilización china del Río Amarillo, la civilización mesopotámica y la civilización egipcia. Existen 4 cunas de la civilización. ¿De dónde surgió cada una de estas civilizaciones? Todas estas civilizaciones se desarrollaron cerca de los ríos. La civilización egipcia se desarrolló a orillas del río Nilo y la civilización del Valle del Indo a lo largo del río Indo. Hermanos, no intento poner a prueba sus conocimientos sobre civilizaciones antiguas. El punto es que las civilizaciones humanas solo pueden desarrollarse alrededor de masas de agua, como un río. Es indudable que la humanidad y el agua no pueden separarse. ¿Qué podemos entender sobre la vida humana y el agua, considerando que las 4 cunas de la civilización se formaron en las riberas de los ríos? Podemos comprender que nuestra vida y el agua están estrechamente relacionadas entre sí. Está claro que son inseparables, ¿no es así? Ahora, por favor, observen esta imagen. ¿Saben qué árbol es este? Es una palmera que floreció de una semilla de 2000 años de antigüedad. Si van a Israel, pueden ver que pusieron una cerca alrededor del árbol para protegerlo. Este árbol brotó de una semilla que tenía 2000 años. En una fortaleza histórica en Masada, Israel, había un almacén de alimentos. Cerca de ese almacén, los arqueólogos encontraron semillas que tenían 2000 años de antigüedad. Mediante la datación por radiocarbono, prueba de carbono 14, se confirmó que las semillas tenían en realidad 2000 años de antigüedad. ¿Qué fue lo que encontró la semilla para convertirse en árbol?
Cuando la semilla finalmente entró en contacto con el agua, brotó y se convirtió en un árbol. ¿No muestra este hecho lo absolutamente esencial que es el agua para que exista la vida? Considerando esto, ¿cuál es el título del sermón de hoy? Significa que la madre es la fuente del agua de la vida. Estudiemos la palabra de Dios en la Biblia acerca de la fuente del agua de la vida. Incluso desde el punto de vista físico, no podemos vivir sin agua. Y sentimos mucha sed cuando perdemos el 1 o 2% de agua de nuestro cuerpo. Si perdiéramos el 12%, estaríamos en peligro de muerte. En el desierto, el agua es más preciosa que el oro. En la película animada El Príncipe de Egipto hay unas líneas que expresan lo siguiente. Un lago de oro en la arena del desierto es menos que una fría y refrescante fuente. Y para una oveja perdida, un pastorcillo es más grande que el rey más rico. A través de todo esto, podemos darnos cuenta de lo esencial que es el agua para la existencia de la vida. Incluso una semilla de 2000 años permaneció inactiva cuando no recibió agua. Pero una vez que entró en contacto con el agua, volvió a la vida para llevar a cabo su función y propósito originales. Del mismo modo, si nuestras almas no reciben el agua de la vida, espiritualmente estamos casi muertos. Entonces, ¿quién nos concederá el regalo tan precioso del agua de la vida? Podemos sacar agua física del grifo cuando queremos. Sin embargo, hoy necesitamos investigar quién nos dará el agua de la vida espiritual. Veamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Según este versículo, ¿quién nos concederá esta preciosa agua de la vida? El Espíritu y la esposa. ¿Qué sucede si no entendemos correctamente acerca del Espíritu y la esposa que nos dan el agua de la vida? Sin saber quiénes son el Espíritu y la esposa, ¿podemos recibir el agua de la vida? Según Amós, capítulo 8, el mundo entero atraviesa hambre espiritual. La Biblia profetizó que muchas personas irían errantes de mar a mar, buscando el agua de la vida, pero no la hallarían. Entonces, ¿por qué no podrían encontrar el agua de la vida? ¿Cuál es la razón por la que no pueden hallarla? Es porque no conocen al Espíritu y la esposa. El Espíritu y la esposa dijeron, reciban el agua de la vida. ¿Quién es el Espíritu? A través del estudio sobre la Trinidad, ¿no hemos aprendido que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno y el mismo? ¿Acaso no significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios? Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo, el nombre nuevo, Ansanjón, no son entidades diferentes, sino un solo Dios. Por lo tanto, en el versículo mencionado anteriormente, el Espíritu se refiere a Dios Padre. Entonces, ¿quién es la esposa de Dios Padre? Ella es Dios Madre. En otras palabras, este versículo nos enseña que Dios Padre y Dios Madre dicen, el que tiene sed, tome del agua de la vida gratuitamente. Según esta profecía, mientras vivamos en la tierra, debemos buscar e ir a Dios Padre y Dios Madre. Cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, declaró claramente que no podemos recibir el agua de la vida sin conocer a Dios. Veamos Juan, capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. En otras palabras, el agua de la vida. Hace 2000 años,
Jesús conversó con una mujer samaritana. Para recibir el agua de la vida, debemos saber quién nos la da. Primero, necesitamos saber a quién pedirla. Segundo, debemos creer para recibir el agua de la vida. Vayamos a Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». En este versículo, ¿qué personas pueden recibir el agua de la vida? El que crea, de su interior correrán ríos de agua viva. El conocimiento por sí solo no tiene sentido. Debemos creer. Jesús nos recordó: para el que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Como ya confirmamos en Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu es Dios Padre. Entonces, ¿quién es la esposa? Ya que ella es la esposa de nuestro Padre, podemos entender que es nuestra madre. Confirmemos la respuesta en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: «Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero». ¿Quién es el Cordero? Representa la imagen masculina de Dios, nuestro Padre. Entonces, ¿quién es la desposada, la esposa de nuestro Padre? Ella es nuestra madre. «Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero». Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El ángel dijo claramente que mostraría quién es la esposa. Sin embargo, el ángel mostró a Jerusalén. Hay una voluntad importante de Dios contenida en este versículo. Busquemos un versículo relacionado en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, en otras palabras, la Jerusalén del cielo, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. La Biblia nos da una respuesta absoluta: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por lo tanto, el Espíritu y la esposa, que dan el agua de la vida, son en realidad Dios Padre. ¿Y quién más? Dios Madre. Podemos ver que están llamando a sus hijos a venir y recibir el agua de la vida. Como el agua es lo más esencial y necesario para mantener nuestra vida física, lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Incluso en el mundo espiritual, el agua de la vida es absolutamente necesaria para sustentar nuestra vida. ¿Cuál es la relación entre el cielo y la tierra? Las cosas terrenales son figura y sombra de las celestiales. Con esto, podemos entender que el agua viva del cielo es tan importante como el agua de la tierra. Tenemos que acercarnos a los que pueden darnos el agua de la vida. En esta última época, los bienaventurados son los que buscan y encuentran a Dios Padre y Dios Madre. Los que creen en Dios Padre y Dios Madre son realmente benditos. Es porque Dios prometió que correrán ríos de agua viva del interior del que cree. Ahora veamos cómo los profetas del Antiguo Testamento testificaron y profetizaron acerca de Jerusalén, nuestra Madre Celestial. Vayamos a Zacarías capítulo 14, versículo 7. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día. En la Biblia aquel día se refiere a los últimos días, ¿no es así? Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. En otras palabras, el agua de la vida. ¿De dónde saldrá? De Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Esta agua viva fluye constantemente. ¿De dónde sale? De Jerusalén. Según Gálatas capítulo 4, ¿quién es Jerusalén?
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En conclusión, tenemos que saber quién es nuestra madre. La Biblia nos recuerda este hecho. El que crea en la madre, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuestra Madre Celestial es la fuente del agua de la vida. Entonces, ¿qué tan poderosa es esta agua viva que sale de la Madre? Mientras vivimos en este mundo, nos topamos con muchas cosas que antes no habíamos escuchado. Parece que hay diversos tipos de agua filtrada en el supermercado. No entiendo completamente en qué se diferencian, pero algunas personas prefieren un tipo de proceso de filtración de agua sobre otro, porque tienen ciertos beneficios para nuestra salud. Entonces veamos qué hace el agua de la vida por nosotros en Ezequiel capítulo 47. Veamos Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. La casa se refiere al templo de Dios, es decir, al templo de Jerusalén. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar. El varón midió 1000 codos, y luego otros 1000. Mientras más avanzaba, más profundo se volvía el río de aguas vivas. Esta es una visión sobre el agua de la vida corriendo a todas las naciones y pueblos. Al principio, el agua solo llegaba a los tobillos. Sin embargo, después de 1000 codos, el agua llegaba hasta las rodillas. Cuando midió otros 1000 codos, llegaba hasta los lomos. El agua de vida creció abundantemente. Luego de otros 1000 codos, se volvió un río que nadie podía pasar. Al principio parecía un pequeño manantial, pero ¿qué sucedió mientras el agua seguía corriendo? El agua se hizo cada vez más profunda y se convirtió en un gran río que nadie podía pasar. En Apocalipsis capítulo 22, este río es descrito como el río del agua de la vida. Prosigamos con el versículo 4. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó, y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, ¿qué les pasará? Vivirá. Hace un momento, ¿recuerdan que les mostré una palmera? Cuando la semilla no tuvo contacto con el agua, permaneció solo como una semilla por casi 2000 años. Sin embargo, cuando tocó el agua, la vida dentro de la semilla se activó. Hermanos, ya que el agua de la vida tiene el poder de hacer lo mismo espiritualmente, ¿cómo podríamos dudar en predicar sobre nuestro Padre y nuestra Madre? Sigamos con el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad.
De acuerdo con Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, ¿no representa el mar a la sociedad humana? Para guiar al mundo entero a la vida, debemos dar a conocer a la gente a la Madre, quien es la fuente del agua de la vida. Cuando transmitimos la voluntad de Dios, también debemos guiarlos a tener fe en la Madre. Y vivirá todo lo que entrar en este río. Versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaín será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Hermanos, la única agua que puede hacer que todo viva es el agua de la vida. Los únicos que pueden darnos esta agua de la vida son el Espíritu y la Esposa. Nadie más puede darnos el agua de la vida. Con este solo capítulo del libro de Ezequiel, no podemos evitar sorprendernos y decir, ¿el agua de la vida es tan poderosa? Además, Dios nos concedió otro versículo relacionado. La misma profecía está en Apocalipsis capítulo 22. La visión del profeta Ezequiel y la revelación del apóstol Juan son exactamente las mismas. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Según Zacarías capítulo 14, ¿de dónde saldrá el agua de la vida? Está escrito, saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El agua de la vida saldrá del trono de Dios. Esta es la fuente del agua viva. ¿A qué se refiere el trono de Dios mostrado en la revelación del apóstol Juan? Vayamos a Jeremías capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Como está escrito, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Regresemos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí dice que el agua de la vida salía de allí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Por consiguiente, el trono del Cordero, el trono de Dios y el trono del Señor son lo mismo. Aquí, el agua de vida que salía del trono de Dios significa que el agua de la vida saldrá de Jerusalén. ¿Acaso la expresión acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas no se utiliza también en Zacarías capítulo 14? Aunque se usaron distintas palabras para describir estas escenas, son la misma. Si comparamos los versículos relacionados, ¿no podemos confirmar que todos se refieren a la misma profecía? Entonces, ¿quién es la fuente del agua de la vida? Es Jerusalén nuestra madre. Podemos confirmar este hecho a través de la Biblia. Continuemos con el versículo 2, Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿No parece que fue copiado directamente de otra escena de la Biblia? La visión que vimos en Ezequiel capítulo 47 también se muestra a través de la revelación dada al apóstol Juan. Podemos entender que los dos pasajes se refieren a la misma revelación. Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3.
Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes son los que reinarán en estos versículos? ¿Son los que beben cierta agua filtrada? ¿Son los que beben agua alcalina? No, son los que beben el agua de la vida. Los que beben el agua de la vida reinarán en el cielo por los siglos de los siglos. Los hijos celestiales, que creen en la Madre Celestial, han recibido la certificación, autoridad y promesa de reinar en el cielo por los siglos de los siglos. Versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas palabras son fieles y verdaderas. Dios mismo dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, por eso están escritas. Dios aprobó que todo lo que lleve a cabo ciertamente se cumplirá, y que sus palabras son fieles y verdaderas. Espero sinceramente que todos permanezcan en la verdad con una fe firme, seamos hijos de Sión que den gloria al Padre y a la Madre Celestiales, llevando muchos buenos frutos. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.